Esto quiere decir que la palabra de hoy, aunque dice ahí una esposa fructífera, quiere decir que la palabra de Dios es para todas las que estamos aquí, vamos a recibir la palabra de Dios, ¿verdad? Amén. Bueno, entonces, hoy quiero hablarles de cómo ser esa esposa fructífera, ¿verdad? ¿Cuántas anhelan ser esa esposa fructífera? Yo creo que todas, ¿verdad? Esa esposa que da bien y no da mal al esposo. No estoy hablando de una esposa perfecta, ¿verdad? No una esposa agotada intentando hacer todo sola. Pues no podemos, ¿verdad? Nuestras fuerzas se agotan, sino una esposa conectada a Dios, una esposa nutrida por Cristo. Eso necesitamos, ser esa esposa. Una esposa que sabe que su fuerza no proviene de ella misma, de uno misma, sino que proviene del Señor. Entonces, nosotros constantemente tenemos que estarnos recordando esto, porque en nuestra fuerza que nos caracteriza como mujer, queremos hacer las cosas a nuestra manera y olvidamos que tenemos que estar injertadas en la vid, ¿verdad? En la vid verdadera. ¿Qué les parece si me acompañan a Juan 15:5? No sé si allá atrás, multimedia, pudiera ponerme en el control del clima de manera fija las ventilas. ¿Se pudiera? Si no, no se preocupen, gracias. Ok, Juan 15:5 dice: yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este llevará, ¿qué? Mucho fruto, porque separados de mí, ustedes nada pueden hacer, nos dice el Señor. Y esto constantemente lo tenemos que recordar, que separados del Señor nada podemos hacer. No podemos vivir desconectadas y esperar dar frutos. No podemos dar frutos si estamos separadas de la vid verdadera. No podemos sostener el matrimonio, ¿verdad? No lo podemos llevar a cabo favorablemente si no estamos conectadas. No podemos criar a nuestros hijos, no podemos perdonar, no podemos sanar heridas, no podemos ser pacientes, ser sabias o ser fuente si no estamos conectadas, ¿verdad? Pero antes de hablar del tema, ¿verdad? Que la esposa fructífera, tenemos que ir al principio, es decir, al fundamento. Para ser esposa, primero tiene que haber una unión, ¿verdad? Y esto es el matrimonio. ¿Qué es el matrimonio? Porque para cumplir ese rol como esposas, tenemos que llegar a ese pacto matrimonial. Debe de haber un matrimonio, nuestro rol se desempeña dentro de ese marco matrimonial. Entonces, cuando Dios formó el matrimonio, no creó simplemente esa sociedad civil, ¿verdad? Ni un contrato de convivencia, sino fue más allá. Dios creó una unidad espiritual, pero para reflejar su carácter. Esa unidad matrimonial está diseñada para reflejar el carácter de Cristo. Y dentro de esa unidad, Dios establece roles, ¿verdad? Roles de la esposa, roles del esposo. Y estos roles no deben de aplastar a nadie. La esposa no debe de aplastar al esposo, ni el esposo debe de aplastar a la esposa en ese rol, sino que deben de complementarse. Estos roles tienen que resaltar uno al otro, ¿verdad? Ambos tienen que exaltar uno al otro. Estos roles ayudan a que se multipliquen, ¿verdad? Ya no son dos, sino ahora son uno. Estos roles no implican limitaciones, es decir, ya me casé, ya, se acabó todo lo demás. No, ¿verdad? Estos roles tienen que llevarnos a vivir una vida fructífera en ambos. Y en este caso, como esposas, así tiene que ser.
Y bueno, el primer punto de importancia en el matrimonio lo encontramos en Génesis 2:24. Si me acompañan a Génesis 2:24. Para que esto funcione, para que el matrimonio funcione, tiene que haber esto. Fíjense, vamos a leerlo. Aquí el hombre tiene que dejar, ¿verdad?, a los padres para unirse a la esposa y poder formar uno, poder hacerse uno. Dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirán a su mujer y serán una sola carne. Fíjense, aquí yo se los voy a leer en varias versiones. Cuando estaba yo preparando ese estudio, me metía a leer varias versiones y creo que es un poco más enriquecedor. Fíjense, dice que esta unidad, al momento de unirse, los dos llegan a ser como una sola persona. Los dos se convierten en uno solo. Otra versión dice, y los dos se funden en un solo ser. Otra versión dice, para formar un solo cuerpo. Entonces, aquí, en este pasaje, podemos ver un orden, ¿sí? ¿Qué nos pide primero Dios? A ver si logran identificarlo ahí, que lo tienen en pantalla. ¿Qué es lo primero que nos manda a hacer el Señor? Dejar. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Bueno, aquí dice el varón deja, pero pues no es que la esposa diga, vente, vámonos a vivir a la casa de mamá. No, ambos tienen que dejar, ¿verdad? Primero es dejar. Segundo es unirse. Aquí es en donde entra el pacto matrimonial, digamos, la boda, ¿verdad? La unión. Y después, ser uno solo. Aquí, este orden, si nosotros lo alteramos, pues sí modifica el producto, ¿verdad? Los resultados son diferentes. Este es el orden que Dios pide. Ojo, niñas, jovencitas, ¿verdad? Primero, dejar a padre y a madre. Después te vas a unir con el esposo y después van a formar una sola carne. Ese es el orden. Si este nuevo matrimonio o esta nueva pareja no deja a padre o madre, no hay manera de que se puedan unir bien. Ahí las cosas empiezan a tambalearse y a ponerse mal, ¿verdad? Y si no se unen bien, ¿qué pasa? Por consiguiente, no puede haber una unidad, no puede haber una sola carne. Entonces, este versículo, pues yo creo que todas lo hemos escuchado, todas lo sabemos, lo hemos escuchado en bodas y sé que hasta de memoria no lo sabemos. Pero este versículo habla de plenitud en el matrimonio. Habla de una nueva unidad familiar que se va a formar. Pero aquí la consigna es de dejar a padre y madre, después unirte y después ser uno solo. Y este dejar, fíjense, implica en el aspecto físico, es decir, literalmente tienes que mudarte. Tienes que decir, mamá, papá, hago mis maletas y me voy. Salir de casa para formar una nueva familia. Entonces, eso es en lo físico, en lo literal. También tiene uno que dejar la economía que antes papá y mamá daban, ¿verdad? Dejar lo económico, dejar también ciertos aspectos culturales si no van conforme a lo que la nueva pareja quiere formar. Si son cristianos, bueno, pues tienen que formar esa nueva unión en bases sólidas, en bases cristianas. Si tienen otras ideas, bueno, pues ya la pareja lo va a decidir, pero tiene que dejar lo que mamá y papá estaban llevando. También en lo emocional, y aquí es donde muchos o muchas de nosotras nos vamos cargando con todo esto al matrimonio, en lo emocional. Y aquí estamos hablando en función del matrimonio, es decir, tanto esposa como esposo tienen que dejar. También estas situaciones emocionales, muchas veces el esposo o la esposa dicen, ay, es que, no sé, le gustaba
cómo buscaba, ya sea la mujer o el hombre, buscaba aprobación en la mamá o en el papá. Y ahora no, ya no tienes que buscar eso en los papás, ahora tienes que encontrarlo en la esposa o en el esposo. A lo mejor ciertas situaciones que pasaron en casa, no trabajadas, cuando llegas al matrimonio es mejor llegar con conflictos lo más resuelto que se pueda, porque todo eso lo vas a llevar al matrimonio, ¿verdad? Entonces, aquí el punto es dejar. Esta pareja lo que quiere es, o lo que se pretende es que empiece a caminar sola, ¿verdad? Que empiece ellos juntos a acomodarse para empezar a caminar solos. Y a lo mejor esto pudiera resultar sencillo cuando la pareja, bueno, pues están en ese periodo de enamoramiento, que dicen, no, sí, me voy contento, dejo mi casa y me voy a vivir a donde sea, y aunque tengamos poca economía, o sea, van con toda la actitud y con todas las ganas. Pero ¿qué pasa cuando ese enamoramiento empieza a terminar? Ya va en declive, empiezan a surgir roces, ¿verdad? Empiezan a pasar situaciones que ya no están tan padres. ¿Por qué? Porque empieza a aflorar en el matrimonio quiénes somos verdaderamente. Tanto el esposo como la esposa empiezan a ver con quién verdaderamente me casé, ¿verdad? ¿Quiénes saben de lo que estoy hablando? ¿Verdad que sí? Ya rápidamente unas manos levantadas. Bueno, pues cuando las cosas empiezan a poner difíciles, empieza uno, no, ya me quiero regresar a mi casa, y quiere uno tirar la toalla. ¿Y qué te dice tu mamá y tu papá? Dice, salida la mercancía, no se aceptan devoluciones, así que, hijita, hijito, resuelve tus asuntos, ¿verdad? Entonces, bueno, pues fíjense lo que nos dice Mateo 19:6, y aquí nos los está recalcando. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre. Y aquí es en donde empieza el problema, porque cuando dos personas completamente diferentes, fíjense, de una familia a otra, tienen costumbres diferentes, ¿verdad? Imagínense si de una ciudad a otra también, ¿verdad? Tienen costumbres diferentes. De un país a otro, todavía un poco más difícil, ¿verdad? Entonces, son dos personas completamente diferentes, se quieren o pretenden ser una sola carne. ¿Cómo le hacen ahí? Bueno, pues por eso está el consejo del Señor. Y el ser una sola carne no es solamente firmar ese contrato matrimonial, ¿verdad? O vivir bajo el mismo techo, o muchas personas piensan que el ser una sola carne es en el momento en que tienen las relaciones sexuales, y no es eso. Es una unión mucho más profunda que eso. Es entrelazar el alma, las historias de ambos, ¿verdad? Y una vida entera con esa persona, ¿verdad? Y va un poquito más allá, ahorita lo vamos a descubrir. Implica que el marido y la esposa deben de estar unidos en las tres áreas que el ser humano está formado: en espíritu, en alma y en cuerpo, ¿verdad? Es decir, en fe, en emociones, en decisiones y en los cuerpos. Estas tres esferas, en estas tres esferas tiene que haber unidad, en estas tres esferas. Y es entonces cuando en estas tres esferas se juntan, es cuando se forma una sola carne. Por ejemplo, voy a mencionar varios ejemplos. Tiene que haber unidad en el matrimonio, en esa nueva pareja, cuando en su destino. ¿A qué me refiero con esto? Cuando hay decisiones importantes que tomar, cuando hay decisiones significativas para la familia, para la pareja, por ejemplo, cambio de trabajo, cambio de ciudad, decisiones importantes que afecta a la familia
A lo mejor uno de los cónyuges quiere entrar al ministerio, ¿verdad? Proyectos de vida, no sé, muchas cosas. Y aquí, ¿qué pasa cuando no hay unidad? Cuando actúan de forma separada, cuando no deciden juntos, cuando dicen yo creo que es así y así lo voy a hacer sin consultar a la esposa o viceversa. Entonces, aquí no hay unidad, ¿verdad? Tienen que conversar. Otro ejemplo de unidad, tiene que haber unidad en sus posesiones. No decir lo mío es mío y lo tuyo es tuyo, es decir, separado. Pues no, entonces ahí no está habiendo unidad. Cuando la pareja ve que hay una necesidad, ¿verdad? Y económica, a lo mejor algún familiar, y dices, pues que se las arregle como pueda. Yo no voy a aportar. ¿Está habiendo unidad? No. No quiere decir que vas a ceder a todo, pero para esto se tiene que hablar, ¿verdad? Se tiene que hablar para poder llegar a la unidad. ¿En dónde más tiene que haber unidad? En las ideas. Y no significa que la esposa y el esposo piensen igual, pues no es así, ¿verdad? No van a pensar igual, sino que tienen que aprender a escucharse, a llegar a acuerdos y a valorar la perspectiva del otro. No tampoco hacerlo menos, es decir, tu opinión no vale, sino valorarla y respetarla de ambos. Estamos hablando aquí en el contexto del matrimonio. No es no es el tema, pero es parte de, ¿verdad? También debe de haber unidad en los deseos, en los anhelos, ¿verdad? No tienen que vivir de manera separada, tiene que haber unidad. Otra vez, no es que los dos quieran las mismas cosas, tanto el esposo como la esposa tienen deseos diferentes, sino que en esas diferencias tienen que encontrar el equilibrio y la sabiduría, ¿verdad? Para que juntos lo puedan hacer. A lo mejor a uno anhela ver un partido del deporte que tú quieras, pero al otro le gusta ir al cine. ¿Y qué pasa? ¿Se agarran del chongo? Muchas veces sí. ¿Por qué? Porque no hay unidad. No pueden llegar a un acuerdo, ¿verdad? Ella a lo mejor o él quiere que sus hijos estudien en tal lugar y el otro en otro. ¿Y cómo le hacen? ¿Verdad? Llegar a un acuerdo, a esa unidad. En habilidades también. ¿Qué habilidades tiene él? ¿Qué habilidades tiene ella? Cada uno tiene que aportar el bien para la casa, para el hogar. A lo mejor uno es bueno haciendo compras, el otro es bueno organizando la casa. Y esas habilidades ponerle al servicio, ¿verdad? De uno y del otro. Unidad. Sus metas igual deben de soñar juntos, no por separado. ¿Por qué? Porque ahora son un matrimonio, ahora quieren llegar a esa unidad. Por lo tanto, las metas tienen que ir a anhelar cosas juntas, tienen que remar hacia la misma dirección. Ambos tienen que estar inmersos en esas metas. Uno apoya y el otro ejecuta, ¿verdad? Uno está apoyando y el otro está haciendo, pero o viceversa. Se tiene que hablar, dialogar, ver los pros, los contras. ¿En dónde más tiene que haber unidad? En los problemas. Fíjense, en los problemas que están ahí, a la puerta de la casa, ¿verdad? Ahí están los problemas. Y estos problemas debe de ser una carga compartida. No es decir, ya te metiste en ese asunto, tú lo resuelves. Híjole, pues entonces no hay unidad. Uno está caminando solo y el otro está así como que expectante. Tiene que haber unidad en los problemas. Un hogar dividido ante los problemas, ¿qué pasa con ese hogar? Se debilita, se debilita. Tienen que estar juntos porque uno fortalece al otro, ¿verdad? Son dos mejores que uno, siempre. No vamos a decir, pues mira, tú te metiste en ese problema, tú lo vas a resolver. Tenemos que buscar la manera de apoyar, no juzgar, ¿verdad? Orar, animar, acompañar. Si el cónyuge tuvo algún problema con la familia política, no se trata de dejarlo solo, sino de apoyarlo, animar, ver qué es la mejor solución.
También tiene que haber unidad en sus éxitos y fracasos, ¿verdad? Celebrar juntos, pero también llorar juntos. No, evitar decir, ya ves, te lo dije, por eso no tuviste éxito, porque yo te lo advertí. Hay que tener cuidado en la forma como decimos las cosas. También debe de haber unidad en el sufrimiento y alegría. Cuando el cónyuge esté pasando por alguna situación difícil, el otro tiene que estar ahí, ¿verdad? No podemos vivir con emociones o sentimientos separados, ¿verdad? A distancia. Tiene que haber unidad en salud y en la enfermedad. Cuando el esposo, la esposa está enfermo, pues ahí bajas por la pastilla, por el agua, tú te resuelves. No, tenemos que estar ahí, y el esposo también. El esposo, en la medida de sus posibilidades, estar pendiente de la esposa. Y sobre todo también en la fe. Tiene que haber unidad en la fe. Y aquí es la clave de todo, ¿verdad? Justo aquí, porque aquí es donde se sostiene todo lo que acabamos de decir. Esto y muchas cosas más, aquí es en donde se sostiene si hay unidad en la pareja, si ambos caminan hacia el mismo sentido que es Cristo. Un matrimonio unido en todo, pero dividido espiritualmente, ¿qué creen que pase? Tarde que temprano se va a romper, tarde que temprano se va a fracturar. Pero ahora yo te digo, pero si tu esposo en este momento no está caminando con el Señor, si en este momento anda frío, más frío que el hielo, ¿verdad? Algo te dice el Señor esta mañana. Te dice, mientras que hay vida, hay esperanza. Entonces no podemos decir, ya está todo perdido. No, y hoy lo vamos a aprender. ¿Qué tienen que hacer en la unidad, un matrimonio en unidad? Buscar al Señor juntos, ¿verdad? Orar, leer la palabra, consultar a Dios para que sea la guía antes de tomar decisiones individuales. Ambos tienen que estar conectados a la vid verdadera. Y esto que acabamos de mencionar es andar en una sola carne, es andar en unidad. Entonces, ser una sola carne significa caminar unidos en su destino, apoyarse en sus posesiones, pensar juntos, sumar sus habilidades, dirigir sus metas hacia el mismo propósito, sostenerse mutuamente en los problemas, celebrarse en los éxitos, llorar juntos en los fracasos, consolarse en los sufrimientos y alegrarse en los triunfos. Esa es la unidad. Eso es lo que Dios quiere en un matrimonio. Ahora, pero aquí viene el meollo del asunto. Ninguna mujer puede unirse a su esposo plena y absolutamente. Ninguna mujer puede llegar a esa unidad con su esposo si primero no está unida con Cristo. Eso es lo primero que tenemos que hacer, porque si no, no vamos a poder soportar nada, no vamos a poder hacer el papel que Dios quiere que hagamos, ¿sí? Hoy lo vamos a aprender. Jesús dijo, separadas de mí nada pueden hacer, nada. No puedes amar bien, separada de Jesús, no podemos amar bien. ¿Qué nos dice 1 Corintios 13? Anótenlo para que lo repitamos y lo leamos muchas veces. 1 Corintios 13, del 4 al 7, nos habla de cómo debe de ser el amor, ¿verdad? Pero si estamos separadas de la vid de Dios, no podemos amar bien, es decir, no vamos a poder brindar al esposo ese amor sacrificial y servicial. No podemos perdonar bien. Sabemos que en 1 Corintios nos dice que el amor no guarda rencor, ¿verdad? No busca lo suyo. No podemos servir bien si no estamos pegados a la vid. El amor no busca lo suyo. No podemos sanar en el interior, en las heridas que el matrimonio deja. Sí, hay heridas, pero no podemos sanar si no estamos ahí. Sabemos que el amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. No podemos ser fructíferas por nuestro propio esfuerzo.
Entonces, una esposa desconectada de Jesús será una esposa frustrada. Pero una esposa conectada dará frutos incluso en tiempos difíciles, que es lo que queremos hacer, ¿verdad que sí? Ahora, ser una sola carne, como dijimos, no es solamente la unión física, sino es una unión profunda, integral, y es una unión diaria, 24/7, ¿verdad? Ser una sola carne es caminar juntos, no es que esta pareja viva con dos historias separadas, dos historias paralelas, como si una historia viviera independiente de la otra. Y esto es muy triste porque hay muchos matrimonios así, que han permitido, que hemos permitido, que como mujeres hemos permitido que cada vez ese matrimonio se vaya distanciando más, esa unidad se vaya separando más. Jesús nos dice, o más bien nos confirma el diseño en Mateo 19:6. El diseño del matrimonio, porque Dios lo diseñó, ¿verdad? Dice, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y ese no lo separe el hombre, estamos nosotras ahí, incluidas. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotras mismas somos las que abonamos para una inminente separación, para una inminente desunidad, ¿verdad? Estamos haciendo las cosas a nuestra manera y no nos estamos dando cuenta de muchas cosas que ahorita el Señor nos va a hablar. Y para evitar esta desunidad, nosotros necesitamos ejercer nuestra función como esposa, pero no como nosotras creemos o en nuestra desesperación o en nuestro dolor hacemos la función de esposas, ejercemos ese rol de esposas. No, lo tenemos que hacer, esa función, como ese rol lo debemos de ejercer como Dios lo pide. Y hoy lo vamos a aprender, ¿verdad? Como les dije hace un momento, esto está hablando en el marco del matrimonio, ¿verdad? Hoy no vamos a hablar del matrimonio, no es reunión de matrimonios, pero por obviedad el rol de esposas está en ese marco, ¿verdad? Del marco matrimonial. Así que esto que acabamos de mencionar es lo ideal para el matrimonio. Andar en una sola carne es lo ideal. Eso es lo que Dios quiere, que seamos una sola carne. Ahora, mi rol como esposa puede ayudar o puede destruir esa unidad, como les dije. Y para llegar a ser una sola carne, o más bien para romper esa unidad, muchas veces mis actitudes, mis acciones han contribuido a eso, a romper esa unidad. Así que, ¿qué vamos a hacer esta mañana? Vamos a tomar lo que nos toca, vamos a tomar lo que el Señor nos va a hablar y vamos a dejar en manos del Señor lo que le toca hacer al esposo. Vamos a esperar en el Señor lo que tenga que hacer en el esposo. Yo sé que hay matrimonios aquí que están pasando por tiempos difíciles, yo lo sé, pero este no es motivo de decir, no quiero saber nada. Voy a tirar la toalla, Señor, ya, hasta aquí llegué. No, hoy el Señor nos va a enseñar para que podamos ser esa mejor esposa, esa esposa fructífera. ¿Están dispuestas? Amén, yo también. Es difícil, sí, pero no vamos solas. Acuérdense que está el Señor con nosotros y su gracia es la que nos va a llevar. Vamos a empezar en Génesis 2:24, otra vez. Dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Aquí vemos que fue Dios quien instituyó esta unión, ¿verdad? Ahora, aquí en esto Dios nos dio un rol como esposas. Él, al instituir el matrimonio dijo, bueno, a ver, tú como esposa, esto es lo que te toca hacer. ¿Cuál creen que sea el primer rol que el Señor nos dio? El primerito.
¿Cuál será? ¿Que somos qué para el varón? Esa ayuda idónea, esa ayuda, ¿sí? Génesis 2:18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Es decir, ahorita tu esposo, pues él es bendecido contigo como esposa. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Y bueno, la mujer, como esposa cristiana, debemos de ser esa ayuda al esposo. Y fíjense, y debe de ser una ayuda físicamente, emocionalmente, mentalmente y espiritualmente, ¿sí? Nosotros somos el complemento en el hombre. Cuando Dios dijo, le haré ayuda idónea, no está creando a alguien inferior, ¿verdad? Sino a alguien indispensable para el varón. Somos necesarias para el esposo. Aunque muchas veces las actitudes de ellos pudieran ser un tanto fuertes, ásperas, hoy vamos a entender el propósito que el Señor tiene para nosotras. La palabra ayuda viene de esta palabrita pequeñita, eser, y este eser se refiere a Dios mismo. ¿En qué? En que Dios es nuestro auxilio, ¿verdad que sí? Dios es nuestra fuerza, ¿sí o no? Dios es nuestro socorro, ¿sí? Dios es poderoso. Entonces, ese eser está haciendo referencia a Dios. Bueno, pues esa ayuda, esa palabra significa eso, eser. Entonces, nosotras somos para el esposo esto precisamente. Somos ese pronto auxilio, somos esa fuerza que le podemos infundir a él, somos ese socorro que podemos ser en el momento en que él no le esté pasando bien. Esta palabra no es una palabra de debilidad, ¿verdad? Muchos, los que no entienden, las mujeres que no entienden, piensan que, ay, ¿cómo voy a hacer nada más su ayuda? O sea, lo toman con un término de segunda, no. Somos importantes para él, somos necesarias para el esposo. Ahora, la palabra idónea significa correspondiente a él. Significa también estar a su altura, a su nivel, completamente adecuada, significa. Entonces, aquí Dios lo que nos está diciendo es que le daré una compañera que sea fuerza cuando él es débil. ¿Cuántos saben que nuestros esposos son débiles a veces? ¿Verdad que sí? Hay momentos de debilidad en los esposos. Bueno, pues ahí es en donde entramos nosotras. Dios eso le da al esposo a través de nosotras, esa fuerza. También dice el Señor, le daré una esposa que le dé sabiduría cuando él esté confundido, que sea ese apoyo en él cuando se sienta inseguro, una presencia que lo impulse a cumplir el llamado que yo le di a ese varón. Eso somos, eso es lo que quiere Dios que seamos con el esposo. La mujer no fue creada para competir ni para ser sombra del esposo. Fue creada para complementar y dar vida, ¿sí? Como esposas tenemos la capacidad para construir o destruir a nuestro esposo. Fíjense, qué fuerte. Fíjense el poder que nos ha dado Dios para bendecir o para destruir completamente. Proverbios 12:4. La mujer virtuosa es corona de su marido, pero la que lo avergüenza es como pudredumbre en sus huesos. Se las estoy leyendo en lenguaje actual. Es como pudredumbre en sus huesos. Y se los voy a leer en varias versiones, porque cuando yo dije esto está muy fuerte. Pero fíjense el poder que nos ha dado Dios en el matrimonio, con el esposo. Se los voy a leer en varias versiones. Dice, la mujer ejemplar hace de su marido un rey. La mujer virtuosa, ¿verdad? La mujer ejemplar. Pero la mala esposa lo destruye por completo. Qué fuerte.
Una esposa digna es una corona para su marido, pero la desvergonzada es como cáncer en sus huesos. Está fuerte. Es la misma, pero en diferentes versiones. La esposa buena es orgullo de su esposo, pero la mala acaba con él. La mujer ejemplar es corona de su esposo, la desvergonzada corroe los huesos. La buena esposa llena de orgullo a su esposo, la mala esposa le arruina la vida. ¿Está fuerte? Sí, ¿verdad? Muy fuerte. Y esta mañana el Señor nos dice, ¿tú qué quieres ser? ¿Quieres ser esa esposa virtuosa o esa mala esposa? Y esto nos deja ver cómo en una esposa hay mucha influencia y poder sobre de ellos. Mucha, demasiada. Tanto así, como les digo, que los podemos elevar o los podemos destruir. Proverbios 31:12 dice, le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. ¿Quién le da bien? Ella, la esposa, ¿verdad? Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Voy a leerles otras versiones. Dice, siempre lo trata bien, nunca mal. Le da beneficios sin mengua todos los días de su vida. Es decir, no escatima en hacerle bien al esposo. Le hace bien a su esposo toda su vida, nunca le traerá problemas. Ella le es fuente de bien. Ella no es un estorbo para él, sino una ayuda todos los días de su vida. Otra versión más dice, brinda a su esposo grandes satisfacciones todos los días de su vida. Fíjense. Y nunca, hay unas versiones que dicen nunca, no se trata en el sentido literal, ¿verdad? Porque todas fallamos, sabemos que todas fallamos, sino que aquí el esposo debe de notar el esfuerzo, debe de notar la dedicación y el amor que le tenemos. O sea, él lo debe de percibir, él debe de percibir que le estamos haciendo un bien. Ahora, ¿qué significa traerle bien al esposo? Pues ya dijimos, tratarlo bien, darle beneficios, ser fuente, que nosotras seamos fuente de bien, ser ayuda, darle grandes satisfacciones. Y fíjense, y dentro de todo este diseño de Dios, porque esto es diseño de Dios, no es algo inventado por mí ni por nadie, esto es lo que Dios nos está enseñando hoy. Dios puso una necesidad muy fuerte en el varón, en el esposo, una necesidad muy fuerte que solamente la esposa puede satisfacer. ¿Saben cuál es? Y no es esa la que están pensando. No es esa. No es esa. Fíjense, es la necesidad de respeto. Es la necesidad de respeto. Y yo estudiando, decía, Señor, perdóname porque muchas veces sí he sido irrespetuosa. Es mucho que hablar acerca del respeto. Yo las invito a que ustedes también estudien por su parte qué implica el respetar a su esposo. Ahorita yo les voy a compartir algunos puntos. Fíjate, quiero que escuches esto con atención. El respeto no es la recompensa del buen comportamiento del esposo. Es decir, si mi esposo se porta bien, yo lo voy a respetar. El respeto es es una obediencia a Dios, un principio espiritual, un diseño divino. ¿Saben qué? Yo creo que sí, apáguenme, por favor, porque me da muy directo. Gracias. Vuelvo a repetir, el respeto no es recompensa por el buen comportamiento, en este caso del esposo, ¿verdad? Es la obediencia a Dios, es un principio espiritual y un diseño divino. Dios así lo diseñó. Fíjense, aquí lo vamos a comprobar. Efesios 5:33. Búsquenlo o véanlo aquí en la pantalla.
Efesios 5:33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Y la mujer respete a su marido. Simple y sencillamente, respete a su marido. Ese respeto es una orden dada por Dios. Respete a su marido. En otras versiones habla de reverencia y de honra, ¿sí? Vamos a entenderlo. Vamos a entender qué es lo que Dios quiere decirnos con que respetemos a nuestro esposo. Y este versículo no es como un consejo matrimonial nada más, no. Es parte de la estructura divina en la que Dios asigna roles que revela el carácter y su plan. Es decir, así tiene que funcionar. Nosotras como esposas tenemos que respetar al esposo para poder llegar a la unidad. Para contribuir a la unidad debemos considerar esta necesidad que tiene el esposo, que es el respeto. Ya se apagó, muchas gracias. Ahora, este término bíblico apunta a un respeto que se le da a alguien quien Dios le ha otorgado en una posición de autoridad, ¿sí? Es Dios quien le dio la autoridad al esposo de ser cabeza. Por lo tanto, nosotras tenemos que brindar ese respeto. Es lo mismo que pasa allá afuera. Cuando Dios delega autoridades aquí en la tierra, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Respetarlas. Es como, el secretario de Educación, él es cabeza. ¿Qué tienen que hacer los demás? Respetarlas, lo que él está diciendo. ¿Es perfecto esa persona? Pues sabemos que muchas veces, muchos pudieran ser hasta corruptos, ¿verdad? Sin embargo, se merece un respeto por el lugar en el cual él está. Lo mismo pasa con el esposo. No es un respeto impuesto por el hombre. No es que alguien dijo, no, a los hombres se les respeta. No, es una ordenanza de Dios dentro del diseño del hogar, ¿verdad? Por eso en diferentes traducciones usan la palabra como temor, como reverencia, honra, valorar, responder con disposición o respeto. Y todo esto expresa esta idea. Donde Dios establece autoridad, Él mismo pide honra y respeto. Y esa autoridad la estableció en el esposo. Por lo tanto, nosotros debemos de honrar y respetar. Efesios 5:21. Dice, someteos unos a otros en el temor del Dios. Aquí está, tenemos que someternos unos a otros. ¿Por qué? Porque Dios ha establecido esa autoridad. Muchos pudieran pensar que cuando Pablo, que escribió aquí en Efesios, dice, el respeto es un mandato, o sea, aquí tenemos nosotros que entender que Pablo, quien escribió, no es que era un machista, ¿verdad? No es que la cultura lo dictara así. Tampoco uno pudiera decir, y es que eso era antes, ¿no? No nos engañemos. Aquí es donde Dios establece autoridad. Dios mismo pide honra y respeto. Cuando aquí en Efesios 5:21, donde dice, someteos unos a otros en el temor del Señor. Aquí nosotros, antes de hablar de esposas y esposos, antes de hablar de una familia, antes de establecer roles, aquí hay un fundamento en que todo esto debe de estar bajo el temor del Señor, ¿verdad? Y nosotros ya al entrar a un rol en donde la autoridad es en el varón, aquí nosotros debemos de entender que esto primeramente es obediencia a Dios, ¿verdad? Nuestro respeto al esposo no nace si él lo merece o no lo merece, sino que es la reverencia a Dios, el entendimiento que Dios así lo ha establecido. Ahora, aquí hay una palabrita
de honra, una palabra griega que significa miedo, honrar, pero es honrar por causa de Dios, ¿verdad? Así que cuando una esposa está respetando a su esposo, en realidad lo primero que está haciendo es honrar y respetar a Dios. Eso es lo que está haciendo. El respeto bíblico significa reconocer el liderazgo que Dios puso, en este caso en la cabeza, ¿verdad? No porque el esposo sea perfecto. Nuestro esposo no es perfecto, sino porque Dios así lo estableció, simple y sencillamente. Ahora, ¿qué significa realmente ese respeto dentro del matrimonio? ¿Sí? Muchas mujeres al escuchar la palabra respeto, inmediatamente pudiéramos pensar en que es algo pesado, algo injusto y hasta peligroso. ¿Por qué? Pues porque muchas conocen al esposo, ¿verdad? Cómo es, y por situaciones que se han desarrollado en el matrimonio, entonces dice, híjole, yo respetarlo, sí, mira cómo es, si le voy a dar tantito se va a querer encimar en mí, o sea, me va a aplastar. Algunas dicen, tengo que respetarlo solo cuando él se lo gana, ¿verdad? O lo respeto, el respeto muchas piensan que hay que quedarse calladas. Al quedarse calladas piensas que ya lo estás respetando. Otras piensan que el respeto significa aceptar todo y tampoco es así. Otras más pueden pensar que el respeto significa aprobar decisiones equivocadas. Bueno, entonces, si eso, ¿qué no es respeto? Respeto no es tener miedo. Cuando tú temes a tu esposo, no quiere decir que lo estés respetando. Respeto no es el no dar tu opinión, es decir, quedarte callada. El respeto no es someterte a abusos, porque sabemos que en el matrimonio hay abusos por partes de esposos, pero el que tú te quedes también sin hacer nada no es respeto, ¿verdad? Respeto no es que tú seas menos o que te sientas menos o que estés sobrevalorada. Respeto no es callarte para evitar problemas, tampoco. Respeto no es quedarte sin voz. Cuando tú dices, no, mejor ya no digo nada y ahí a ver cómo se soluciona, eso no es respeto. Entonces, ¿qué es respeto? Y vamos a donde pues, nos va a alumbrar y aclarar, que es la palabra de Dios, ¿verdad? El respeto lo hemos malentendido también allá afuera, ¿verdad? La cultura nos ha enseñado muchas cosas que no es respeto. A veces también tenemos un mal concepto en base a nuestro dolor, lo que hemos vivido, y eso nos hace actuar, ¿verdad? El respeto del que habla Dios no es condicional, es decir, no depende de la situación que tú estés viviendo, no depende de las circunstancias, el respeto que tú le tengas que tener a tu esposo. No depende de que tu esposo te trate bien o te trate mal, o que siempre te dé gusto, eso no, de eso no depende el respeto. Tampoco respeto es cuando te quedes callada ante el pecado del esposo. Eso tampoco es respeto. No es justificar las injusticias que hay en casa. Eso tampoco es respeto. No es tolerar abuso, no es mirar hacia otro lado. El respeto es espiritual, es más trascendente, es una actitud del corazón. Y aquí es en donde el Señor hoy nos va a hablar claramente para que podamos entender ese respeto. Aquí es cuando nosotros vamos a reconocer que el orden estableció en el matrimonio. Es mirar a tu esposo y aún a sus imperfecciones, es decir, lo que sale de su corazón, ¿verdad? Tal vez tú digas en tu corazón, Señor, yo respeto el liderazgo que tú le diste y al honrarlo a él, te estoy honrando a ti.
Cuando empezamos a pensar así, las cosas van a empezar a cambiar. Efesios 5, 22 y 23 dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido, ahí está, es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Y aquí otra vez, estar sujetas como al Señor. Y esa es la clave. Nosotros nos debemos de sujetar al esposo como al Señor. Tu sujeción es un reflejo de tu sujeción a Cristo. Así de fácil y sencillo. Ahora, pregúntate o preguntémonos, yo también me pregunté, ¿cómo es tu sujeción al Señor? ¿Cómo te sujetas a Él? ¿Con amor? ¿Con confianza? ¿Con honra? ¿Con disposición? Pues yo sé que sí, ¿verdad? Cuando es al Señor dices, sí Señor, yo lo hago con un amor reverente, con respeto, con confianza. Yo puedo ir a ti confiadamente. Ahí tú ya la estás respetando. Ahora, ¿tú vas con tu esposo así, de esa manera? ¿Verdad? Es la misma actitud con la que vas a Dios, vas hacia tu esposo. Primera de Pedro 3, 1 y 2 nos dice: aun cuando alguno de ellos no obedezca, aquí viene el punto, aun cuando alguno de ellos no obedezca la palabra, Nueva Traducción Viviente, si la tienen, serán ganados al observar la vida pura y la conducta respetuosa de ustedes. Es decir, si tu esposo no está caminando con el Señor, está de rebelde, está frío o lo que esté pasando, dice que podemos ganarlo, ¿verdad? Cuando ellos nos observen por esa vida pura y nuestra conducta respetuosa, ahí está, al observar la vida pura y la conducta respetuosa de nosotras. Esto nos muestra que el respeto no es respuesta a la conducta del esposo, ¿verdad que no? Porque aquí lo vemos claramente, dice, ¿qué pasa si ese esposo no es creyente? Bueno, pues tú lo vas a ganar con esa conducta piadosa, esa conducta de respeto y honra. Pero también revela algo más importante, que la enorme influencia espiritual que nosotras podemos tener sobre el esposo. Date cuenta. Aquí el Señor está diciendo, hija, si tu esposo no está caminando en el Señor, tú tienes que ayudarme. ¿Cómo? A comportarte como hija de Dios. A comportarte, yo quiero usarte. ¿Cómo? Pues para traer al esposo otra vez aquí a los pies, ¿verdad? Entonces, pues con esa conducta, ¿verdad? De respeto, de honra. La conducta respetuosa de una esposa tiene un poder más que 1000 palabras, ¿verdad? Más que le puedas decir 1000 sermones. Es la conducta de nosotras. Dios dice que nuestra actitud puede influenciar el corazón de un hombre más que cualquier sermón. Por eso el respeto, fíjense, no es solamente una emoción pasajera. Es decir, bueno, te respeto hoy sí y mañana no. Si hoy estoy de buenas te respeto, si mañana no estoy tan de buenas pues ya veremos. No nace del estado de ánimo de nosotras, porque otra vez nos dice el Señor, separadas de mí nada pueden hacer. Si nos separamos pues ya estuvo que ese día pues vamos a irrespetar al esposo. Tampoco depende de las circunstancias. Aquí el Señor nos los está diciendo. Si tu esposo no es creyente, yo necesito que tú sí seas una verdadera creyente y muestres eso en casa, ¿verdad? Esto debe de ser una decisión espiritual intencional. Es decir, Señor, ahora entiendo que el respeto hacia mi esposo viene de ti. Tú lo diseñaste, ¿verdad? Lo tenemos que hacer como para el Señor. Es parte
este respeto hacia el esposo es parte de ese rol que ha puesto en nosotras, ¿verdad? Este rol es sabio y poderoso. ¿Por qué? Porque fue diseñado para nosotras, no para rebajarnos. Sabemos que en este mundo caído en el que estamos, estos conceptos se desvirtúan, pero no es para rebajarnos, sino para hacernos una mujer de influencia en el corazón del esposo. El amor y el respeto son necesidades diseñadas por Dios. Así, estas dos, el amor y el respeto. Vamos otra vez a Efesios 5:33. Efesios 5:33. Cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo, y que la esposa respete a su esposo. Aquí vamos a notar esto. A los esposos Dios no les mandó a respetar a las esposas. ¿A qué los mandó? Amar, ¿verdad? Y a nosotras esposas no nos manda a amar al esposo. ¿A qué nos ha mandado? A respetar. Ahora, ¿significa que el esposo no debe respetarnos? No, ¿verdad? ¿O que nosotras no debemos de amarlos? Tampoco va por ahí. Pero aquí digamos que Dios no va a repetir algo obvio. ¿Por qué? Porque Dios nos está hablando a la necesidad de cada uno de nosotros. Dios sabe la necesidad que tiene la esposa y Dios sabe la necesidad que tiene el varón. Es decir, a la mujer Dios le manda lo que naturalmente no brota de nosotras cuando estamos enojadas, heridas, frustradas, cansadas, ¿verdad? Nos manda a respetar a pesar de que estemos como estemos. Naturalmente no sale de nosotras esto. El respeto es el lenguaje del amor para el esposo. O sea, por naturaleza la esposa es más amorosa, más cariñosa. A lo mejor no cuesta tanto trabajo, pero el respeto sí. Por eso el Señor nos dice, respeten. Y lo mismo con el varón. El varón, Dios le manda lo que no brota naturalmente cuando está enojado, frustrado, cansado. Él naturalmente le cuesta trabajo expresar amor a la esposa, ¿verdad? Su naturaleza, ese amor sacrificial, ¿verdad? El hablarnos como vaso más frágil, les cuesta trabajo, ¿sí o no? ¿Verdad? Hay muchas heridas por causa de esto. Por eso Dios le dice al hombre, ama. Y ese amar, bueno, pues también hay otra enseñanza muy larga por aprender. Como el esposo recibió la autoridad, es fácil para un marido abusar de la esposa y volverse un tirano, porque estamos en el mundo caído. Y como les digo, ese concepto es abusado. Ese no es el líder que Dios busca en un esposo, ¿verdad? No lo quiere. El marido debe de tratar a su mujer como Cristo trató a la iglesia, ¿verdad? Como Cristo trata a la iglesia, entregándose. Por eso el enfoque de Dios hacia el marido es amar a su mujer, así como Cristo amó a la iglesia, ¿verdad? Ahora, Dios conoce lo que creó. Eso lo sabemos. Dios nos formó a varón y hembra nos formó. Él sabe de qué pie cojeamos. A nosotras nos diseñó con una necesidad tremenda de amor, ¿verdad? Luego somos, bueno, yo no tanto, ¿verdad? Pero más melosas y así. Necesitamos esa seguridad y esa afirmación. Al varón lo diseñó con una necesidad espiritual de honra, de reconocimiento y de validación. Y muchas veces nuestras actitudes hacemos todo lo contrario. Cuando tú respetas a tu esposo, estás dándole lo que Dios dijo que él necesita para florecer. Es decir, tú le estás dando bien a tu esposo. Ahora, el respeto es la forma en que la esposa trae bien a su esposo, ¿verdad? Vamos a regresar a Proverbios 31:12. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida.
y ese respeto está ahí. ¿Qué significa el darle bien? ¿Será que nada más en tenerle la comida preparada, tenerle la ropa lista, planchada? ¿Será que solamente sea eso bien? Aquí hay una palabra hebrea, palabra tov, que significa traer bienestar, traer prosperidad, traer plenitud. Fíjense, nosotros podemos ayudar a que el esposo tenga plenitud, traer todo aquello que edifica el alma. Eso es traer bien, más que lo físico que podamos tener, atender, va más allá. Y el respeto trae eso, que él se sienta bien, que él tenga plenitud, eso que va a hacer que el alma se edifique. El bien que Dios le está diciendo a la esposa, que le lleve al esposo, no es un bien superficial, como les digo, de mantener todo en orden, todo listo, sino es un bien al corazón del esposo. Y ese bien es respeto. El respeto fortalece su espíritu, afirma su identidad y lo impulsa a ser mejor, le devuelve el ánimo, ¿verdad? Lo ayuda a caminar en su llamado. Todo eso podemos hacer en el esposo cuando lo respetamos. Una esposa que respeta, aun cuando el esposo tiene sus grandes defectos igual que nosotras, trae bien al alma de su marido. Ahora, ¿qué pasa con las faltas de respeto hacia el esposo? Lo hieren profundamente, más profundamente que cualquier cosa. Por eso tenemos que aprender a andar en unidad. Y esto es parte de la unidad, que nosotros no seamos irrespetuosas. Así como el desamor hacia nosotras nos aniquila y nos mata, ¿verdad? Nos hace un dolor muy profundo cuando está ese desamor, esa falta de atención hacia nosotras. Bueno, pues la falta de respeto mata el corazón del esposo. Así de simple. Cada vez que tú humillas, a lo mejor no abiertamente, pero sí muy sutilmente, porque pues somos expertas, por eso dice la palabra, cuidado cómo influencias en tu esposo. Cuando tú humillas, ridiculizas, regañas, porque eso a veces se nos da muy bien, ¿verdad? Regañamos a los hijos y si está el marido por ahí también le toca. Cuando mandas, órale, todos rapidito. Cuando criticas sin compasión, cuando ignoras. Y ese ignorar, muchas veces, como le digo, trabajamos muy sutilmente, porque Dios nos manda también a ser prudentes. Pero en esa prudencia tampoco se trata de ignorarlos, ¿verdad? Cuando deshonramos, cuando comparamos con el hermano de allá, con es que mira, hace más, es mejor, mira él cómo trata a ella, y empezamos a decir así. Cuando minimizamos ciertas cosas que él se esforzó, cuidado, ahí estamos irrespetando al esposo. Estamos afectando el diseño emocional que Dios puso en él. Una esposa, tal vez podamos decir, ay, pero es que sí, yo lo amo. O sea, yo lo amo a mi manera, yo lo amo. Pero si no lo respetas, ¿qué crees? Ese amor que estás diciendo tenerle no le llega. No lo siente, no lo percibe porque lo estás irrespetando. ¿Y sabes qué? No lo interpreta, no lo sabe interpretar. Tal vez tú le dices, es que yo te amo, ajá, pero no me estás respetando. Entonces tus palabras en él no concuerdan porque estás siendo irrespetuosa. ¿Cómo respetar el liderazgo del esposo? Pues otra vez reconociendo que Dios lo llamó a guiar el hogar, ¿verdad? Y que tú y yo como esposas tenemos ese privilegio de caminar junto a este líder, ¿verdad? Apoyándolo en ese llamado que Dios le dio. Esto no implica tampoco seguirlo de manera ciega, ¿verdad? Anular tu propio criterio. Si tú tienes una opinión,
es válido darla, pero con respeto, ¿verdad? Este respeto bíblico implica un acompañamiento activo, volviendo a lo mismo, no es quedarse callada. ¿Y cuántas veces lo hemos hecho? Pero porque no sabemos expresarlo de manera sabia. Otra vez, separados de mí, nada pueden hacer, nos dice el Señor. Por eso muchas veces no podemos, necesitamos ese acompañamiento activo, donde tu opinión, tu voz, tus ideas, tus perspectivas enriquecen y fortalecen la dirección que tu marido va a determinar. Tal vez te pida tu opinión, pero como sabes que no le va a gustar, mejor no le dices nada. Pero no estás pegado a la vid para decir, Señor, yo estoy observando esto. Dame las palabras necesarias, precisas, para poderle hablar y que Él pueda tomar la decisión que tú ya me revelaste a mí. Muchas veces así pasa, ¿verdad? Tú puedes honrar ese diseño al reconocer su rol. Cuando tú estás reconociendo, ¿verdad? Cuando lo animas, cuando tomas decisiones, a lo mejor cuando tu esposo toma decisiones que no fueron las mejores, ¿verdad? Las correctas, pero tú le estás animando y le dices, ¿sabes qué, mi amor? No te preocupes, vamos a orar. Yo te voy a ayudar a orar para que la próxima vez Dios te dirija claramente. También debemos de aportar sabiduría, dar consejos, poner el equilibrio cuando él necesita una perspectiva. Él a lo mejor no alcanza a ver muchas cosas, está agobiado, está cansado, está saturado. Y nosotras tenemos que aportar esa sabiduría, motivar su corazón cuando se siente inseguro, agotado. Sabemos que el esposo trabaja y trabaja mucho y se cansa, ¿verdad? Y nosotros tenemos que animar su corazón. Sabemos que el esposo no es perfecto, ¿verdad? Ningún líder es perfecto. Nuestro esposo no es perfecto. Él sí o sí va a cometer errores en la crianza, en la decisión de alguna cosa, con los hijos, va a cometer errores, va a tomar decisiones desacertadas sí o sí, o actuará a veces movido por alguna emoción, por algún impulso, por algo. Y esto a nosotros no debe de llenarnos de frustración o desanimarnos, sino que recordar que nuestro apoyo es más valioso de que lo que podamos imaginar. Recuerden que somos una gran influencia para él. Muchas esposas cargan silenciosamente con el peso del liderazgo, ¿verdad? Muchos esposos piensan ellos que no están a la altura. O sea, también pasan por situaciones difíciles porque saben que Dios los puso al frente. Entonces tienen que tomar decisiones, tienen que hacer y traen una carga fuerte. Muchas veces temen fallar y por eso a lo mejor no se animan porque les da temor, les duele cuando se equivocan. Ay, ya me llevé entre las patas a mis hijos o a mi esposa, o sea, traen una carga, ¿verdad? Y en medio de todo eso, nosotras tenemos que estar ahí. Tenemos que animarlos, dándoles la palabra, el respaldo y la afirmación que ellos necesitan. Cuando él toma decisiones que no nos encantan, hay momentos en que a lo mejor como esposas no coincidimos con lo que ellos dicen, ¿verdad? Pero aquí es en donde el respeto tiene que entrar. Hablarle sabiamente, ¿verdad? Con respeto. El respeto, otra vez, no es aprobarlo todo sin expresar tu sentir. Lo debes de hacer con un espíritu manso. Para eso, pues necesitamos los frutos, ¿verdad? Del espíritu. Tal vez tú digas, bueno, no estoy completamente convencida en lo que se va a hacer, pero yo confío y sé que lo que tú estás buscando es lo mejor para la familia. Y Dios va a ayudar. Dios va a estar ahí, Dios va a restaurar. Por eso una de las maneras más profundas en que podemos servir a nuestro esposo es respetando el liderazgo, aun cuando es imperfecto. Eso
eso no, aquí no va a alcanzar la perfección. Él a lo mejor se está esforzando. Y si no se está esforzando, tu esperanza está en Cristo, ¿verdad? Honrar su esfuerzo aun cuando ve sus debilidades. Él se está esforzando, sí o sí lo está haciendo. Está saliendo a trabajar, está tratando de suplir necesidades. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? A animarlo. ¿Para qué? Para que él asuma con valentía ese papel que Dios le dio. En ti puede encontrar una compañera que no compite, sino que complementa. Debemos de complementarlo. No que humille, sino que lo levante. No que desprecia, ¿verdad? Que ignore, sino que lo impulsa. Entonces, esto del respeto es algo que no debemos de olvidar y que debemos de poner por obra. Amén. Otro rol importante que el Señor nos manda es la fidelidad. La fidelidad es un pilar fundamental en el matrimonio que sostiene, fíjense, la confianza, la seguridad emocional y el respeto en familia. Hebreos 13:4. Vamos a leerlo. Hebreos 13:4. Se los voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Eso. Honren el matrimonio. O sea, nosotros debemos de honrar el matrimonio, dice. Y los casados manténganse fieles el uno al otro con toda seguridad. Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales y a los que cometen adulterio. Ahí nos debemos de conducir en ese marco de honrar el matrimonio. Ahorita vamos a entender de qué se trata. Malaquías 2:14 en Nueva Versión Internacional dice: Dios mismo es testigo, bueno, más bien Dios es testigo del pacto entre hombre y la mujer. Dice, aquí hay una pregunta, dice, ¿por qué pues el Señor actúa como testigo entre tú y la esposa? No, perdón. ¿Por qué? Dice, pues porque el Señor actúa como testigo entre tú y la esposa de tu juventud, a la que traicionaste, aunque es tu compañera, la esposa de tu pacto. Perdón, tengo la misma versión, pero bueno. Aquí, ¿qué pasa? Aquí Dios, sabemos que Dios ve todo, Él escucha todo, Él conoce lo más profundo, lo que hay en nuestro corazón y en el corazón del esposo. Él sabe cuando una mujer, una esposa, se mantiene firme a ese pacto, ¿verdad? Firme. La fidelidad no nada más es algo externo, ¿verdad? No nada más se trata de algo externo. No solamente se limita al cuerpo, guardar tu cuerpo, sino también la fidelidad debe de estar en los pensamientos, en las palabras que tengas con otra persona, ¿verdad? En las miradas y en los afectos. La fidelidad física es lo más visible, ¿verdad? Eso es lo que sabemos, bueno, que aquí pues todas somos fieles, pero ¿qué pasa en los pensamientos? ¿Qué pasa en las miradas? En esa fidelidad emocional y espiritual. Esto es igual de importante que la fidelidad física. Ser fiel es guardar el corazón, ¿verdad? Como nos dice Proverbios 4:23. Proverbios 4:23. Dice, el corazón es la puerta por donde entra todo lo que puede fortalecer o destruir un matrimonio. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Tener cuidado, porque ahí ese corazón es la puerta donde puede entrar cualquier tipo de cosas. Una mujer piadosa aprende a cerrar esa puerta, ¿verdad? No debe abrir, aunque nadie sepa, aunque nadie la vea, ella debe de aprender a elegir sus pensamientos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esos son los que le dan honra a Dios. Aunque nadie la escuche, ella aprende a apartar su corazón a esas vocecitas de que, ay, qué bonita te ves hoy, ¿verdad?
el compañero de la oficina o de donde sea. Ser fiel también es proteger el pacto cuando el tiempo en el matrimonio no es nada fácil. Ahí es en donde muchas dicen, se acabó, hasta aquí. O sea, ya no aguanto. Aquí es en donde la fidelidad tiene que estar. Sabemos que hay tiempos difíciles, ¿verdad? Como se siente el corazón seco, vacío, dolido, y tal vez no hay afecto en este tiempo de tu matrimonio. No hay comunicación, no hay apoyo, no hay reciprocidad, pero ¿sabes qué? Aún Dios te llama a permanecer, a ser fiel a ese pacto. Y aquí Dios no te está diciendo por debilidad, sino por convicción, que tengas esa convicción que es la que te va a dar la fuerza en la debilidad. Esa convicción de decir, sí, Señor. Aquí también no es por dependencia, sino por obediencia a Dios. No porque tu esposo sea perfecto, sino porque Cristo es fiel a ti y es fiel a mí. Amén. La fidelidad no dice, soy fiel porque Él lo merece. No, la fidelidad dice, soy fiel porque mi Señor es digno de serle fiel, aunque los problemas estén candentes. Y en esa fidelidad la esposa refleja el evangelio en casa, ¿verdad? Ella está predicando el evangelio sin palabras dentro de su propio hogar. La fidelidad no es un peso que Dios pone sobre nuestros hombros, es decir, ya, ni modo, pues ya, me quedé aquí, ya, ¿qué voy a hacer? No es así. Es un regalo, es un fruto del Espíritu, ¿verdad? Es evidencia de que Dios está trabajando. ¿Por qué? Porque tu esperanza no está en el esposo, está en Dios. A lo mejor tú ahorita no ves nada, no veo ni por dónde, pero Dios es fiel. Dios es fiel y ahí tenemos que estar. Él está trabajando dentro de nosotras. Primero, aprender el respeto, aprender de la fidelidad. No es algo que hacemos solas. El respeto, otra vez, no se nos da. No es algo naturaleza, sino es algo que tenemos que aprender y pedir al Señor de su gracia. Tenemos que vivir pegadas, apegadas, abrazadas a la gracia de Dios, porque por nuestras propias fuerzas, como les digo, queremos salir corriendo, pero dicen los papás, regrésate otra vez. Cuando tú eliges la fidelidad, aún en tiempos difíciles, estás sembrando esa semilla, escucha, que tarde que temprano va a dar fruto. ¿Sabes por qué? Porque Dios nunca deja sin recompensa a una mujer que lo honra en secreto. Una mujer que honra al Señor en secreto, hay dolor, sí, y mucho, pero Dios te va a recompensar en su tiempo. Por eso, mi hermana, si tu matrimonio está pasando un tiempo difícil, árido, seco, no abandones tu pacto, no lo abandones. La fidelidad no es que el esposo vaya a cambiar inmediatamente. Eso Dios lo va a hacer, ¿verdad? Pero sí va a transformar tu corazón. Vas a tener paz, vas a tener entendimiento. ¿Sabes qué? Te va a hacer más firme, te va a hacer más madura, más parecida a Cristo. Y a su tiempo, esa fidelidad puede ser que esa semilla que Dios va a usar para que traiga restauración a tu matrimonio, a tu casa, va a traer sanidad y va a traer un nuevo comienzo. Una esposa fiel no solamente cuida su cuerpo, sino cuida su mente, cuida sus palabras, cuida sus emociones, cuida sus actitudes. La esposa fiel va a guardar ese corazón, ¿sí? Va a evitar alimentar esas fantasías. Como ve todo árido, empieza a fantasear por otro lado, ¿verdad? Va a evitar esas conversaciones inapropiadas, vínculos
que pueden erosionar ese pacto matrimonial. La fidelidad, muchos matrimonios tal vez no caen en infidelidad física, ¿no? Están ahí guardados, pero sí en infidelidad emocional. Y esta infidelidad sucede cuando, en este caso como esposa, entrega su comprensión, su afecto, su admiración o sus confidencias íntimas a otra persona que no es su esposo. Cuidado con eso, ¿verdad? Ser fiel incluye guardar esa intimidad emocional para el esposo. No busca nada afuera, ¿verdad? Todo se debe de construir dentro del pacto matrimonial. Evita confidencias que abran puertas, conexiones indebidas. La fidelidad emocional nutre la confianza, fortalece el vínculo y evita grietas silenciosas. Ya estamos terminando. No sé si alguien me vaya a apoyar. ¿No? ¿No dijeron? Sí. Esta mañana, hermanas, quiero invitarles a hacer una pausa. ¿Sí? No vamos a mirar al esposo. No vamos a mirar sus defectos, las cosas que han causado también en nosotras. No los vamos a ver las circunstancias, ni siquiera vamos a voltear al pasado. Vamos a mirarnos a nosotras. Vamos a vernos cómo estamos delante de Dios. Si cumplimos en todo esto que el Señor nos ha dicho. Hoy te quiero preguntar, ¿Dios habló a tu corazón? ¿En qué área? Tú medítalo y piénsalo con el Señor. ¿En qué área de tu relación matrimonial necesitas que el Señor reanime, que el Señor reviva, ¿verdad? Que el Señor siembre esa esperanza. Piensa en qué área de tu vida. Tal vez tu corazón se ha secado, se ha endurecido, se ha desanimado y a lo mejor ni te has dado cuenta, ¿verdad? Yo te invito a que examinemos esta mañana el corazón y entrégale al Señor. Dile al Señor si verdaderamente estás cumpliendo correctamente tu rol de esposa. ¿Tú le has traído bien a tu esposo o mal? ¿Has promovido unidad o separación? ¿Las palabras que has dado a tu esposo lo han levantado o lo han herido? ¿Lo has respetado al Señor, a tu esposo por obediencia al Señor o solamente por emoción, por si conviene o no, si se lo merece o no se lo merece? Si descubriste que has fallado, pues yo creo que todas aquí hemos fallado, ¿verdad? Todas aquí hemos fallado. Pero ¿saben qué? Tenemos esperanza. Tenemos que volver al Señor, pedirle al Señor que nos enseñe a respetar como Él nos respeta, ¿verdad? Que nos enseñe esa mansedumbre que necesitamos para llegar al esposo en tiempos difíciles. Necesitamos de su gracia, de su paciencia, de su poder. Pídele al Señor que te haga ser esa corona para tu esposo. ¿Lo deseas? Yo sé que sí. Yo sé que sí. No, yo sé que tú no quieres ser carcoma a sus huesos. Todas las que estamos aquí queremos ser esa corona. Pídele que te haga una mujer que refleje su gloria, aun cuando tu esposo aún no ha cambiado. Aún hay esperanza. Pídele que te haga una esposa fructífera. Y entonces verás lo que solo Dios puede hacer cuando una mujer decide caminar en el diseño de Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie. Cuando la esposa respeta como Dios manda,
cuando permanece en Cristo, cuando obedece, aunque duela, ¿verdad? Cuando se sujeta, cuando es fiel, cuando es ayuda, cuando trae bien a su esposo, fíjense, entonces sin darse cuenta está sembrando vida. Toda semilla que se siembra en Cristo, porque apartados de Él nada podemos, toda semilla que se siembra en Cristo, sin excepción, dará fruto a su tiempo. ¿Lo creen? Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias, Señor. Aquí estamos un grupo de mujeres imperfectas, esposas, jóvenes que en su momento serán esposas, mujeres solas que en su voluntad, en tu voluntad, ellas en su tiempo volverán a ser esposas. Mujeres que fueron esposas y que han visto sus errores, pero que ahora pueden aconsejar. Somos mujeres imperfectas, pero queremos caminar junto a ti, Señor, porque nos damos cuenta que solas no podemos. Una vez más nos rendimos a ti, Señor. Un sábado más nos rendimos a ti, reconociendo que fallamos, que no hemos sido muchas veces de bien para nuestro esposo. Él también es imperfecto como yo, pero muchas veces mi orgullo ha sido más grande que el deseo de hacerle bien. Gracias, Señor, gracias por tu palabra, Señor, porque es la que direcciona nuestros pasos, porque tu palabra nos da esperanza, tu palabra nos alienta, tu palabra nos fortalece. Queremos estar en ti, Señor, queremos estar pegadas a ti para que nuestro matrimonio fructifique, para poder ser esa esposa que este varón necesita, que nuestro varón necesita. Ayúdanos, Señor, danos de tu gracia. Si tú esta mañana el Señor te enseñó lo que tu esposo necesita, ora, habla, pídele al Señor que en medio de tu dolor, en medio de tus heridas, puedas respetarlo, puedas serle fiel, puedes ser esa mujer virtuosa, esa ayuda idónea a tu esposo. Aunque tú estés desquebrajada, tú le puedas levantar las manos. Señor, necesitamos de ti, Señor, necesitamos de tu gracia, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos sostienes, tú nos animas, Señor. Gracias por tu bendita palabra, Señor. ¿A dónde estaríamos? ¿A dónde estaríamos si no es tu gracia derramada en nosotras, Señor? Yo bendigo a cada una de mis hermanas, a cada una de ellas que está padeciendo, que está en tiempo de sequía, que seas tú llenándola de esa agua viva que necesita para ser esa estaca firme en su casa, para traer bien a su esposo. Por favor, Señor, yo las bendigo en tu nombre. Sígueles dando más de ti, más de tu poder transformador, más de tu poder sanador. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, tuya es la gloria, tuya es la honra, Señor. Gracias. Amén.
gracias, Señor, por esta palabra, Padre. Llévanos, Señor, a ser hacedoras, a dar ese primer paso, Señor. A no esperar, Señor, que las cosas ocurran, sino nosotras, Señor, poner por obra, Señor, esta palabra que tú nos has dado. Porque muchas veces, Señor, queremos que las cosas cambien, Padre, pero queremos que primero sea el otro y no nosotras. Llévanos, Señor, a entender esto, Señor, que si queremos, Señor, que las cosas cambien en nuestras vidas, en nuestros matrimonios, Señor, nosotras tenemos que dar ese cambio primero.